Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Yo por Cristo defendido. Se encuentra en la página 479. 479, la página Yo por Cristo defendido. Yo por Cristo defendido, a tu nombre doy loor. Yo en bienes proveído que no tuvo mi Señor, alabanzas doy a ti, mi Salvador. La pobreza y dolores este ser digno pasar, y mi Dios con pecadores no hallaba posar. Alabanzas doy a ti, mi Salvador. A tu sombra, Dios clemente, yo tranquilo dormiré. Y aquí omnipotente, yo mi alma fiaré. Alabanzas doy a ti, mi Salvador. Yo indigno, tu piadoso seno quiere desechar. Al que viene presuroso, ten piedad a impetrar. Alabanzas doy a ti, mi Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a llevar una oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, en esta hora, Señor, inclinamos, Señor, nuestras cabezas delante de tu presencia para reconocerte, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y es por eso invocamos tu nombre en esta hora, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida y de nuestras almas. Nos allegamos a ti solo a través de los méritos de Jesús, mi Salvador, para rogarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y perdones, Señor, las faltas por las cuales nos acercamos a ti esta mañana. Somos faltos, Señor, pobres, necesitados, Señor, de ti, y es por eso que en esta hora, Señor, rogamos humildemente tu dulce comunión, tu presencia, Señor, en medio de nuestra escuela bíblica. Nuestra escuela bíblica, Señor, si tú no estás en medio de ella, son palabrerías humanas que no construyen, pero tu palabra es viva y eficaz. Y es por eso te pedimos, Señor, que tú vengas para revelarnos tu palabra. Tú conoces la necesidad del hombre, tú conoces la necesidad de mi corazón. Te presento, Señor, cada uno de los alumnos inscritos en nuestra escuela bíblica, desde el menor hasta el mayor, para que tú, Señor, los bendigas a través del poder de tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra lección, gracias al Señor, estamos avanzando en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Leeremos del versículo 20 al versículo 21. Al versículo 22. Vamos a ver nuestra lección. Hasta el versículo 22. Versículo 20 al versículo 22.
Leeremos responsivamente la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Todos. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, tu palabra ya está en nuestro medio. Tu palabra ya ha sido leída. Este libro maravilloso ha sido abierto para nosotros en este momento. Queremos suplicarte, Señor, que tu palabra sea nuestra verdadera lumbrera. Para ello te pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder atender tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Todas las cosas pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará. Amén. Por eso creímos, Señor, en el poder de ella y te pedimos, Señor, que ella pueda ser declarada a nuestras almas necesitadas. Tu gracia y tu bendición te la pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor, mis hermanos, por esta oportunidad que el Señor nos brinda de poder continuar en el estudio del libro de Hechos. Un estudio que, sin duda, frente a los grandes entendidos, a los grandes estudiosos, quizá es pobre, quizás es falto de muchos antecedentes y conocimientos, pero como es la palabra del Señor, lo hace un libro totalmente distinto a todos los otros. Para nosotros la Biblia es el libro sagrado por el cual Dios nos da su palabra. Él nos promete, Él nos instruye, Él nos redarguye, Amén. Él nos habla antes de tiempo, Él nos habla en el momento, Él nos habla siempre cuando estamos necesitados. Entonces, el poder de la palabra del Señor, sin la presencia de su Santo Espíritu, es un gran libro que en algunas universidades del primer mundo están pensando seriamente que vuelva a ser estudiada como un libro, porque en ella se contienen muchas de las áreas dramáticas que tiene la literatura. Pero para nosotros es algo distinto. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Y aunque el libro de Hechos va contando los hechos, ¿no es cierto?, de la iglesia del Señor en la iglesia primitiva, aunque sean hechos, situaciones como estos versículos que son como tan de historia, ¿no?, en donde dice que Pablo decide irse de un lugar para otro, pareciera que no contuviera mayor información. Sin embargo, aún así el Señor se muestra, aún así el Señor se revela, aún así el Señor nos va indicando, ¿no es cierto?, lo que acontecía. Fíjese que el título de nuestra lección número 43 que iniciamos se llama Pablo, hombre de propósito. Entonces vemos que este irse de Efesio o no irse de Efesio ya muestra un propósito. Un propósito, y como lo vemos en el versículo 20, dice la palabra del Señor en el versículo 20, así poderosamente la palabra del Señor seguía extendiéndose y aumentando en fuerza. Entonces vemos este compromiso, ¿no es cierto?, que hay, esta dualidad que existe, porque por un lado va creciendo la palabra del Señor y por otro lado Pablo es hombre de propósito, es decir, ¿qué une una cosa y lo otro? Es el Espíritu Santo de Dios, un espíritu que nos va mostrando todas estas diferentes, ¿no es cierto?, formas por la cual el Señor va llevando su propósito a cabo, su propósito adelante, que es precisamente la palabra del Señor.
quería detenerme un segundo en el versículo 20, porque es un versículo que hace referencia a una forma de poder ir separando el libro de Hechos en diferentes paneles. Y esta misma referencia la tenemos en otros pasajes del libro de Hechos. Entonces, vamos a ir por favor a Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios avanzaba y el número de los discípulos de Jerusalén crecía en gran manera. Más aún, un gran número de los sacerdotes rendían obediencia a la fe. La palabra de Dios avanzaba y el número de los discípulos de Jerusalén crecía en gran manera. El que tenemos hoy nos dice, así poderosamente la palabra del Señor seguía extendiéndose y aumentando en fuerza. Vamos a ver, por favor, Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos, versículo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Así que la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria tenía paz y seguía siendo edificada y creciendo. En tanto se conducía en el temor del Señor y el aliento del Espíritu Santo. Vamos a ver 12:24. 12:24. 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. En 16:15 tenemos dice, perdón, es 16:5. 16:5. ¿Entiendes? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. 19:20, que es el que leímos ahora, y ahora 28:31. 28:31. ¿Leo? Sí. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es. Hechos 28:31. Sí, Hechos 28:31. Entonces tenemos esta especie como de resúmenes a los cuales llega, ¿no es cierto?, Lucas, y va mostrando cada cierto, estos pasajes, va mostrando cómo la iglesia del Señor va avanzando, y prevalecía, y crecía en número, y se confirmaban las iglesias. Entonces, esto va marcando una referencia aproximada de 5 años de los diferentes ministerios, ¿no es cierto?, en los cuales el libro de Hechos entonces se va dividiendo como en 6 paneles de 5 años cada uno aproximadamente, es lo que los estudiosos han llegado a esta conclusión. Entonces, llega un momento en el cual los ministerios de estos hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, llega un momento en el cual se hace una especie de conclusión. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué vemos? El Señor ha confirmado sus iglesias. ¿Qué vemos? El Señor ha aumentado los apóstoles. ¿No es cierto? ¿Qué vemos? Y sigue aumentando la iglesia del Señor en perseverancia. Entonces, van marcando estos diferentes momentos de la historia. Acordémonos que esto es la historia de la iglesia primitiva. Entonces, si bien Pablo aún no se va de Éfeso, ¿no es cierto? Todavía queda un acontecimiento más para que él se quede ahí por un pequeño tiempo, pero por esta división que hace Lucas, entonces se hace necesario, ¿no es cierto?, hacer una especie de interrupción en este lugar. Pablo hace planes para el futuro, para él luego poder, ¿no es cierto?, ir a Jerusalén. Esta ida a Jerusalén tiene una importancia muy grande, porque
la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre, después que fue destruido el templo, que todos los judíos fueron expulsados de aquel lugar, la iglesia quedó muy debilitada. Entonces, Pablo tiene el propósito de volver a Jerusalén. En principio no, vamos a ver algunas referencias bíblicas donde como que en principio iba a mandar solamente, ¿no es cierto?, a Erasto y a Timoteo, pero luego decide él ir en persona. Esto se debe también a dos pensamientos del apóstol. Uno de ellos es esta necesidad ¿no es cierto?, que había en la iglesia de Jerusalén, una ciudad muy pobre. Entonces, la idea de Pablo es poder hacer colectas. Por eso dice, va a pasar por Macedonia y por Acaya, haciendo colectas para llegar con esta ayuda a la iglesia de Jerusalén, queriendo mostrar que la iglesia de Cristo es una sola. Yo me puedo congregar, ¿no es cierto? El Señor nos trajo acá a Chile, la iglesia pentecostal, misión pentecostal. El Señor nos trajo a Makarov. El Señor nos ha permitido ir a Chillán. El Señor nos ha permitido llegar hasta Pucón. Y el Señor seguirá extendiendo su obra, su tiempo, donde Él quiera. Pero acá nos tiene el Señor. Acá nos tiene con alegría el Señor. En ese momento, este elo, esta unión de iglesia no era tal, sino que las personas más bien se congregaban, era una acción de iglesia congregacional, pertenezco a Makarov y nada más. Entonces, esta forma de Pablo hacer ver la necesidad de su otro hermano es porque es el momento entonces de ayudar, mostrando que el cuerpo de Cristo es uno solo. Amén. De que yo no puedo tener un pensamiento sectario en relación a mi congregación, sino que también tengo que, si como dice la palabra del Señor, con los que están tristes, me pongo triste. Con los que están alegres, me pongo alegre. Si hay necesidad, entonces es el momento que nosotros podamos hacer, que podamos estar, que podamos cooperar, que podamos compartir. Nos es difícil en estos días, cuando ya la iglesia, gracias a Dios, ha aprendido la lección y cada vez que somos, ¿no es cierto?, requeridos, gracias al Señor, podemos estar para apoyar de la manera que sea. Acabamos de asistir, ¿no es cierto?, al matrimonio de nuestros hermanos de la iglesia, Quirós dos Santos, y en medio de esta dificultad que vivimos, porque no podemos salir, porque para salir hay que pedir permiso, nos vamos apoyando. Ayer me llamó la novia, precisamente estaba muy angustiada, porque para pedir el permiso colectivo y poder asistir a esta ceremonia se necesitaba una clave única que ellos no habían alcanzado a sacar, y bueno, vivimos un momento un poco estrecho, pero ahí es donde está, ¿se da cuenta? La iglesia apoyando, la iglesia ayudando, la iglesia consolando. Pudimos ir donde ella, hacerle ver de que no era tan grave, que con la ayuda del Señor, como vimos que este matrimonio, ¿no es cierto?, tuvo el timbre, la aprobación de Dios desde un comienzo, fuimos con confianza, fuimos absolutamente. Ese es un pequeño impasse que podemos resolver y gracias a Dios todo resultó bien, como así también la ceremonia, como la iglesia ayudando, la iglesia cooperando, todo por uno, haciendo entender este cuerpo de Cristo como uno solo. Entonces, Pablo se dispone a ir a Jerusalén. Han pasado varios años desde que él está acá en Éfeso, ¿no es cierto? Y comienza ya cuando se había hecho todo esto, Pablo hizo planes en el Espíritu para pasar por Macedonia y Acaya y luego ir a Jerusalén. Después que haya estado allí, dijo, también debo ir a Roma. Ya estaban instauradas la iglesia en esta parte de Asia. Ya estaban instauradas, ya habían comenzado, habían pasado algunos años. Algunos de los primeros libros, las cartas ya habían sido escritas, como es el hecho de Romanos, como es el hecho de Primera de Corintios, en donde muestra precisamente
esta necesidad que había en la iglesia de Jerusalén. Vamos a buscar este pasaje acá. Dice, el periodo del ministerio efesio de Pablo había llegado a su fin. Habían sido un ministerio muy fructífero y alentador, aun cuando lo acompañaron peligros personales, de los cuales se dice poco en Hechos, aunque hay varias alusiones a ellos en las cartas que Pablo envió a otros lugares, especialmente a Corinto. En esta época, aproximadamente. Entonces vamos a ver, por favor, en Corintios algunas referencias. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Muy fructífero este ministerio en Éfeso, pero no exento de situaciones difíciles para Pablo. En el nombre del Señor dice, Amén. y como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11. El 8 al 11 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Busque, por favor, 2 Corintios 11, 23. Vemos aquí cómo sentencia de muerte, es decir, al lado de la muerte. Pero qué maravilloso es saber que nuestro Dios, que es soberano sobre todas las cosas, ahí mismo inmediatamente dice, pero sé que Él resucita a los muertos. Es decir, aunque nosotros estemos en una condición de sentencia de muerte, sabemos que Dios es poderoso Amén. Para levantarnos de los muertos. Amén. ¿Qué otro Dios puede hacer? No hay, no existe. Mire la confianza que tenemos. Si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, un pasaje de un lugar a otro, pero con Cristo. Es decir, esta amnistía que Dios, a través de su Hijo, ha hecho, ¿no es cierto?, con el mundo, por el cual ahora nosotros recibimos esta gracia, tenemos esta vida eterna maravillosa. Si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, es lo mismo. Dios, aunque los hombres puedan hacer sentencia de muerte frente a mi vida, eso no quiere decir de que Dios es poderoso para resucitar. Amén. Se dice también que este encarcelamiento que vamos a leer ahora puede haber tenido lugar en Éfeso. Segundo de Corintios 11:23. 11:23 dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Amén. Este versículo también se piensa que este encarcelamiento del cual está hablando el apóstol también aconteció en Éfeso. Sin embargo, él permanece, Amén. Él continúa. Recordemos lo difícil que era la iglesia de Éfeso. Estaba, ¿no es cierto?, la Dionisa y la diosa Diana, ¿no es cierto? Y como vimos en el pasaje anterior, lleno de hechizos, llenos de brujos, llenos de magia, gente muy desordenada, ¿no es cierto? Y ahí mantuvo, y ahí quiso el Señor, así como lo hizo en Corinto, quizás en las ciudades más adversas, ahí Él quiso colocar, ¿no es cierto?, esta estaca del Evangelio para que las iglesias, ahora como esta, ya puedan empezar a subsistir solas, y Él ahora planea en el Espíritu poder regresar o ir a Jerusalén. Después que haya ido allí, dijo también, debo ver Roma.
Así que enviando a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, a Macedonia, él mismo se quedó algún tiempo en Éfeso. Ahora habían pasado unos 2 años y medio desde que hizo de Éfeso su cuartel general. El cristianismo había establecido una firme cabeza de puente en la costa oriental del Egeo, como lo había hecho anteriormente, ¿no es cierto?, en la iglesia, en la costa occidental. Y se podía dejar a las jóvenes iglesias de Asia, como Macedonia y Acaya, con seguridad para que continuaran su vida de comunión y testimonio bajo la dirección del Espíritu Santo. La actividad de Pablo podía transferirse a otras áreas y el apóstol comenzó a buscar en torno suyo nuevos mundos que conquistar para Cristo. Su política constante de no construir sobre su fundamento ajeno, Romanos capítulo 15, versículo 20, le impedía considerar empresas misioneras en Egipto o Cirene. En Roma también ya había una comunidad cristiana. Si bien Claudio había expulsado, ¿no es cierto?, el año 54 a todos los judíos de Roma, este ya había muerto. Por lo tanto, este edicto imperial ya había perdido y en estos años había comenzado una vez más a florecer el cristianismo en Roma. Por eso es que Pablo tenía la necesidad de pasar por ahí. Romanos 15, 20. Sí. En el nombre del Señor dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Amén. Para no fundar sobre fundamento ajeno. Este discipulado constante, este volver donde él había estado. Vemos cómo la dirección del Espíritu Santo es tan maravillosa. La forma es como unir y volver. Ir y volver. Una vez más. Avanzando, conquistando, pero no dejando. No abandonando las iglesias que ya habían comenzado. No era cosa de dejar a alguien ahí y seguir hacia otro lado. No. Iba, se establecía, como se estableció en Corinto, como se estableció en Éfeso, y ahora entonces quiere ir a Roma. Sin duda fue grandemente disminuida por el edicto de la expulsión del año 49. Yo dije 45, es el 49 cuando fueron expulsados. Pero el edicto se habría convertido en letra muerte con la muerte de Claudio el 54. Es decir, el 49 fueron expulsados y el 54 murió quien hizo el edicto. Por lo tanto, poco más de 2 años después, la comunidad de Roma era grande y floreciente, constituida mayormente, según parece, por gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos a tener varias referencias en Romanos. Capítulo 1, versículo 8. El 8 dice en el nombre del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. Amén. 11:13. En el nombre del Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. 16, 19. En nombre del Señor dice. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Entonces, mayormente la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles. Ya no eran judíos que se habían convertido al cristianismo, sino que por gentiles. Vamos a entrar a la primera etapa de nuestra lección, que tiene por título Pablo guiado por el Espíritu, que es el versículo 21 que hemos leído el día de hoy. Entonces, en primer lugar, la letra A dice, el Espíritu mora en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9. En el nombre del Señor dice, mas vosotros no vivís según la carne,
sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu mora en el creyente. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Segundo de Timoteo, capítulo 1, 13 y 14. en el nombre del Señor dice: Amén. retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda el buen depósito Amén. para el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra que el Espíritu mora en el creyente. Letra B, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice en el nombre del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. En nombre del Señor dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén. La permanencia de Dios en nosotros. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y Dios nos comparte, nos da su Espíritu. En el mismo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Nos ha dado de su Espíritu. Después, el Espíritu enseña todas las cosas. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. 13:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. El Espíritu enseña todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16. En el nombre del Señor dice: Amén. y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le intuirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Qué maravillas. Es imposible que a un hijo de Dios, ¿no es cierto?, se le conozca porque él tiene el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo Así se es. podrá contener? ¿Cómo se Amén. podría definir? Maravilloso Amén. este compartir de Dios Amén. a nuestras vidas. El Espíritu guía a toda la verdad. Juan 16, 13. En nombre del Señor dice: Amén. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Pablo, guiado por el Espíritu, y ahora vemos cómo el Espíritu guía a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Amén. Es decir, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos lleva hacia Dios, a este encuentro maravilloso con Dios. Finalmente tenemos el Espíritu da poder para testificar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este conocido versículo, ¿no es cierto? En el nombre del Señor.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pablo, hombre de propósito. El Espíritu da poder para testificar. Vemos todas estas secciones, ¿no es cierto? El Espíritu mora en el creyente, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu enseña todas las cosas, el Espíritu guía a toda verdad, el Espíritu da poder para testificar. Como nos decía la palabra del Señor el martes, Dios hace todas. Amén. Todo, todo. Él vive en nosotros, Él da testimonio, Él nos enseña todas las cosas, Él nos guía a la verdad y nos da poder para testificar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Disponernos en las manos del Señor. Amén. Acercarnos a Él cada vez más para que este Espíritu, así como guió a este hombre, también nos siga guiando a nosotros en este mundo oscuro, hostil y tan falto de Dios que vivimos en estos días. Que la palabra del Señor haya llegado en el momento oportuno, que esta lección, ¿no es cierto?, haga vida en nuestros corazones. Amén. Y todo lo que no ha podido ser completo, que es su espíritu recordador, el Espíritu Santo es el espíritu recordador también, Amén. Él nos pueda en el momento de la aflicción o en el momento de la gratitud, nos pueda recordar esto. Amén. Dios hace todas las cosas. Amén. Y hizo todo para que nosotros podamos servirle. Entonces, que nos podamos disponer en sus manos. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Siempre nos hablas. Siempre, Señor, tu palabra nos lleva a algún lugar, nos guía, como esta lección tan maravillosa donde aprendemos y podemos ver, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que es perfecta. Amén. Tú mantuviste a este hombre en ese lugar, como vimos, Señor, por tu palabra, a pesar de lo difícil, pero él se mantuvo firme hasta cuando él, en el Espíritu, por tu Espíritu Santo, quiso ir a otro lugar. Amén. Señor, así como esta sensibilidad del apóstol, nosotros podamos tenerla también. Amén. Para oír tu voz. Amén. Que esta misma sensibilidad podamos tener, Señor, para obedecer a tu Espíritu. Amén. Que nuestras razones, nuestra lógica, ¿no es cierto?, nuestro querer pueda ser supeditado, Señor, al poder de tu Espíritu, a tu querer. Tú eres tan respetuoso, Señor, que respetas nuestras decisiones, Amén. pero muchas veces, Señor, dejamos de hacer tu voluntad. Te pedimos en esta hora, Señor, que puedas aumentar nuestra fe. Amén. Para poder oír, Señor, tu voz, Amén. para poder escuchar, Señor, tu palabra, Amén. para poder crecer, Señor, espiritualmente y así poder obedecerte como estos ejemplos, Señor, de estos hombres que sí te siguieron a ti. Que podamos disponernos para seguirte, Señor, donde quiera que vayamos. Padre Celestial, te presento a cada uno de nuestros hermanos, Padre Celestial, que hacen parte de nuestra escuela bíblica. Bendícelos, Señor. Te lo rogamos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del